Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babhu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Bait. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te enseño hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. Porque Yud-He Adonai tu Elohim es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo el que use mal su nombre. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar, y el día de reposo cesó de todas sus obras. Por eso tu Elohim bendijo el día de Adonai y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en perjuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Gracias, Padre, como dice tu palabra, que oraste por nosotros, lo que por medio de la palabra de tus discípulos y por el testimonio de tu Espíritu, hemos recibido el testimonio del Mesías, hemos recibido el Evangelio eterno. Oramos y te pedimos que en el contexto del capítulo 9 del Evangelio eterno, que abra los ojos, nuestros ojos, que abra también los ojos de nuestro entendimiento para tener entendimiento de la verdad y para poder obedecer siempre tu palabra y hacer tu voluntad. Como dijo tu Hijo, que Él había descendido del cielo para hacer tu voluntad, y nosotros, Padre, ya no estamos en el mundo, ya no somos en el mundo, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, y hemos dejado el mundo, Señor, para conocerte, para entenderte y para hacer la voluntad, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Elohim verdadero, y a tu Hijo, nuestro Mesías, quien tú enviaste. Recibamos gracia y paz de parte del que era, el que es y el que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y también de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. El Mesías nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Elohim y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. El Mesías viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Amén. Yo soy el Al-Gitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, el que es, y que era, y ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, y de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos, y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Capítulo número 76 del testimonio del Espíritu que hemos recibido y que nos hace testigo de la vida, por mirar, por creer, por recibir aquel que Elohim, el Creador, envió al Padre, quien envió a su Hijo unigénito, y él, haciéndose hombre en Adamá, fue sacrificado en el sentido espiritual en Sodoma y en Egipto, para rescatarnos no solamente de una manera definitiva de la esclavitud física, de la esclavitud del hombre, y también de la corrupción y de la perdición eterna, del fuego eterno. Damos gracias porque cada día podemos tener revelación de la humillación que sufrió nuestro Mesías para traer redención a nuestras vidas. Este capítulo 76, que continúa en el capítulo 9 del Evangelio Eterno, y que vamos a leer en una Biblia revisada para situarnos en el contexto y dar el testimonio que hemos recibido. Y pasando vio Josué un hombre ciego de nacimiento, y preguntaron a él sus discípulos diciendo: Rabí,
¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Yehoshua: ni pecó este ni su padre, sino para que se manifiesten las obras de Elohim en él. Debemos trabajar nosotros las obras de quien me envió mientras es de día. Viene la noche cuando no puede trabajar nadie. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos de él. Y dijo a él: ve, lávate en el estanque de Siloé, que se interpreta enviado. Fue entonces y se lavó y vino viendo. Los vecinos entonces y los que lo veían antes, que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Decían algunos: que es este. Decían otros: no, sino que es semejante a él. Él decía: yo soy. Decían entonces a él: ¿cómo entonces se abrieron tus ojos? Respondió aquel: el hombre llamado Yehoshua hizo lodo y untó mis ojos y me dijo: ve al Siloá y lávate. Habiendo ido entonces y lavándome vi. Y dijeron a él: ¿dónde está aquel? Dice: no sé. Llevan a él el que antes era ciego hacia los fariseos. Era Shabbat, el día en que Yehoshua hizo el lodo y abrió sus ojos. Preguntaban a él de nuevo también los fariseos: ¿cómo vio? Él dijo a ellos: puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Decían entonces algunos de los fariseos: ¿no es este hombre de Elohim, porque no guarda el Shabbat? Decían otros: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Dicen entonces al ciego de nuevo: ¿qué dices tú acerca de él, porque abrió tus ojos? Él dijo que es profeta. No creyeron entonces los judíos acerca de él, que era ciego y vio, hasta que llamaron a los padres del que había visto, y preguntaron a ellos diciendo: ¿este es su hijo del que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo entonces ve ahora? Respondieron entonces sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no sabemos, o quién abrió sus ojos no sabemos nosotros. Pregúntenle a él. Tiene edad, hablará acerca de sí mismo. Dijeron esto sus padres porque temían a los Yehudim, a los judíos, pues ya habían acordado los judíos que si declaraba a alguien a él como Masías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres: tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron entonces al hombre por segunda vez, el que era ciego, y dijeron a él: da gloria a Elohim. Sabemos nosotros que este hombre es pecador. Respondió entonces aquel: si es pecador, no sé. Sé una cosa, que siendo ciego ahora veo. Dijeron entonces a él: ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Respondió a ellos y les dijo: les dije ya y no escucharon. ¿Qué quieren oír de nuevo? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse discípulos de él? Y los injuriaron y dijeron: tú eres discípulo de aquel, pero somos nosotros discípulos de Moshe. Sabemos nosotros que habló Elohim a Moshe, pero no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y dijo a ellos: en esto pues lo asombroso, que no saben ustedes de dónde es, y abrió mis ojos. Sabemos que no oye Elohim a pecadores, pero si alguno teme a Elohim y hace su voluntad, a este oye. Desde hace eras no se oyó que abriera a alguien los ojos de ciegos nacidos. Si no fuera de Elohim, no podría hacer nada. Respondieron y dijeron a él: en pecado naciste tú entero, y enseñas tú a nosotros. Y lo echaron fuera.
oyó Josué que lo echaron fuera y encontrándole dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió aquel y dijo: ¿quién es Adón para que cree en él? Dijo a él Josué: lo has visto a él, y el que habla contigo es aquel. Él dijo: creo, Adón, y se postró ante él. Y dijo Josué: para juicio vine yo a este mundo, para que vean los que no ven y sean ciegos los que ven. Oyeron algunos de los perusín, de los fariseos, esto, los que estaban con él, y dijeron a él: ¿acaso somos ciegos también nosotros? Dijo a ellos Josué: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero dicen ahora que ven, permanece el pecado de ustedes. Sea la palabra de Elohim luz, es la palabra de Elohim luz, es la palabra de Elohim espíritu, es la palabra de Elohim vida. Rogamos que en su luz tengamos luz, que en su vida tengamos vida, y que nuestro espíritu sea edificado en la palabra de Elohim. Capítulo 76 del testimonio del Espíritu. Este capítulo, hermanos, nos pone a todos en la condición de ciego de nacimiento. Aunque la persona en su entendimiento y en su comprensión cree que ve, es decir, aquellos que no son ciegos físicamente, que no hemos nacido ciegos físicamente y creemos que vemos, realmente, mientras no miramos, mientras no creemos, mientras no recibimos a aquel que Elohim envió, mientras no miramos, mientras no creemos y recibimos a aquel que se hizo hombre en Adamá, aquel que es la palabra de Elohim, aquel que es la luz que resplandeció en el principio, que nació de agua y de espíritu por la palabra de Elohim, y que su nombre es la palabra de Elohim, por medio de la cual Elohim hizo todas las cosas, pues aún estamos ciegos. Aunque digamos que vemos, estamos ciegos. Esa es la verdadera condición del hombre que no ha recibido el testimonio del Espíritu acerca de aquel que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, porque el Espíritu es el que da testimonio de esto, y el Espíritu es la verdad. 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 en él concuerdan. De manera, hermano, que la condición de todos los hombres en el mundo es que están ciegos. A veces, mirándolo, no lo ven. La condición del hombre es como los ídolos, que tienen ojo y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Toda la obra que hizo Elohim por medio de su Hijo es vida. Nada que no se haya hecho por medio de él tiene vida. De manera, hermano, que aunque usted crea que usted está vivo, usted está muerto en sus delitos y pecados.
porque solamente al nacer de agua y de espíritu por la palabra de Elohim, por haber mirado, haber recibido, haber creído, por haber creído y haber recibido a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, y que está revelado en este evangelio, en el evangelio eterno, en el único evangelio validado por la palabra de Elohim, realmente está muerto en sus delitos y pecados. La palabra de Elohim es ineludible. Dice que para juicio Él vino a este mundo, para que los que digan que ven, no vean, y para que los que no ven, puedan ver. De manera, hermano, que no venimos ante el evangelio, no venimos ante el testimonio del Espíritu con nuestro conocimiento, con nuestras palabras, sino con el testimonio del Espíritu, la revelación del Espíritu. Por eso, en el Evangelio eterno no cuentan los títulos, no cuentan los reverendos y las reverendas, no cuentan los licenciados, no cuentan los teólogos, no cuentan aquellos que han dedicado su vida al conocimiento. Es conocimiento, es ciencia y conocimiento. Pero la palabra de Elohim es espíritu, es vida, es revelación. Esta es la condición, hermano, y como Él le dijo a aquella mujer samaritana, ustedes no saben lo que adoran. El mundo está adorando a un Mesías que nunca existió, a un Mesías que los judíos, de ellos salió, de que no es este el hijo de José, no conocemos a su padre y a su madre, como dice ahora que ha descendido del cielo. De manera que un Mesías nacido de un hombre y de una mujer, aunque los cristianos dicen que es engendrado por Dios en el vientre de María, pues es solamente una doctrina, porque realmente ese que se dice que nació de una mujer no existe. No existe. Es una doctrina no solamente que se formó en la mente del hombre, sino que posteriormente fue llevada a los llamados evangelios sinópticos. El libro de Apocalipsis nos enseña que espíritus de demonios salieron por todo el mundo a engañar a todas las naciones. De manera, hermano, que estamos bajo, como dice, a través de la Biblia, no solo conocemos al Creador, conocemos la verdad, pero también a través de la Biblia conocemos al serpiente, conocemos al engañador, al acusador, conocemos la falsedad, conocemos que hay un Elohim verdadero, pero conocemos también que hay uno que se sienta en el trono de Elohim como si fuera Elohim. Hay uno que siendo tiniebla se presenta como ángel de luz. Así que, hermano, ¿por qué Elohim ha permitido esto? Precisamente porque ha puesto en nosotros libre albedrío.
porque a raíz de los hechos de Edén, Elohim quiere que el hombre tenga práctica para discernir entre el bien y el mal. Fíjense si el mal se encubre, que el mismo Mesías dijo: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. De manera que solamente la revelación del Espíritu, el testimonio del Espíritu, porque era uno de los 12, era uno que se sentaba junto a la mesa con él, era uno que gozaba de la confianza del grupo por cuanto era el que tenía la bolsa del dinero. Sin embargo, ninguno de los discípulos pudo percibir la traición en el corazón de Judas. Solamente el Mesías, y en su momento ya casi final, fue quien lo descubrió, y aún así diciéndolo, ellos no entendieron cuando él le dijo que saliera a hacer lo que iba a hacer y que lo hiciera pronto. Ellos pensaron que era que iba a salir a comprar pan, y era de noche cuando Judas salió. De manera que aún así, diciéndole: Maestro, ¿quién es el que te va a traicionar? Y aquel que yo diere el pan mojado, aquel es. Y dice que dándole el pan, mojando el pan en el plato y dándoselo a Judas, entró Satanás en él y Judas salió. De manera, hermanos, que una primera posición de nuestro corazón es tener entendimiento de nuestra propia condición. Somos dados a mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga que hay en nuestros propios ojos. De manera, hermano, que hay algo que testifica acerca de que no solamente estamos lejos de Elohim, sino de que estamos ciegos. El hombre va detrás de todo viento de doctrinas. El mundo testifica división, el mundo testifica diversidad de doctrinas, cuando en la oración del Mesías dijo: para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. De manera, hermano, que el mundo no testifica, ni aún de aquellos que se dicen creyentes, testifican de la unidad, de la Ejad de Elohim, de la Ejad de todos los hijos de aquellos que se dicen hijos de Elohim. De manera que aunque uno sea judío, el otro sea cubano, el otro sea dominicano, el otro sea indio, cuando hemos nacido de agua y de espíritu, cuando hemos cumplido con mirar, con creer, con recibir aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas en su costado, de donde salió agua y sangre, pues somos Ejad, somos uno, en un solo evangelio, en un solo Elohim, en un solo Mesías, nuestro pastor, en un solo rebaño. Esa es la oración del Mesías. Así que, hermano, reflexionemos en nuestra propia condición, y es el camino para comenzar en aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
No solamente este capítulo refleja nuestra condición, sino que también manifiesta la dureza del corazón cuando mirando la señal de un hombre que nació ciego y le es devuelta la vista por alguien que se proclama hijo de Adán, por alguien de que el profeta Juan señaló como el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo, como el Hijo de Elohim, como el Mesías, que dio testimonio acerca del Hijo de Elohim, y que las señales, las palabras que eran las del Padre y las señales que él hacía, que eran las obras del Padre, testificaban que él es el Mesías. De manera que él le decía, si no creen a mis palabras, crean por las obras. Él mismo decía, yo nada puedo hacer. Así que, hermano, sé que muchos tienen hoy la mirada puesta en Jesucristo, el Hijo de María. Estoy llamado a decir verdad y a confrontar la mentira, porque a veces cuando nos limitamos para no ofender la conciencia de alguien, sencillamente lo estamos privando de la verdad. Estamos en una aparente piedad, pero el Hijo de Elohim no da una carga mayor que la que podemos soportar. Han pasado ya cerca de 2000 años de la venida del Mesías. El hombre ha ido creciendo en el conocimiento de Elohim. No es ya, como decir, un conocimiento cerrado a un pueblo, no es un conocimiento cerrado a una etnia, a una raza, sino es un conocimiento que de alguna manera Elohim ha permitido que entre la falsedad, porque la mentira siempre corre más rápido que la verdad, pero esa, como decir, la mentira corre 1000 años, pero la verdad en un día la alcanza. De manera que la mentira está en el mundo y la falsedad está en el mundo, pero hermano, Elohim es verdad. El Mesías es la verdad. Y la verdad y la justicia no han sido quitadas de la tierra ni del, como decir, no han sido quitadas del universo, de la creación de Elohim. Es el fundamento de la palabra de Elohim. Así que la verdad está delante de nuestros ojos. Cuando venimos a lo que llamamos la Biblia, vamos con un corazón predispuesto, con un corazón conformado a una doctrina que a veces no queremos ver, no queremos oír, no queremos tener el entendimiento que Elohim nos está dando acerca de su palabra y de su verdad. De manera, hermano, que
en estos días, en los capítulos anteriores de este Evangelio, es decir, de este capítulo 9, tratamos el tema acerca de que el Mesías se hizo hombre en Adamá. Es decir, Él se hizo hombre en Galilea, en un pueblo que estaba en tinieblas y sombras de muerte. Muchos pueblos hoy en el mundo están en la misma condición. Están en tinieblas y en sombras de muerte. Solamente la luz verdadera que ilumina a todo hombre puede abrir los ojos de los ciegos, puede dar el entendimiento a un pueblo, pero como dice, la luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo está viniendo, sigue viniendo, vino y está viniendo, y los suyos no lo han recibido. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Elohim. Así que, hermano, para usted que está en un pueblo que vive en tinieblas y sombra de muerte, luz puede resplandecer no solo en su vida, sino también en su pueblo. Este hombre que había sido ciego de nacimiento comenzó a hacer luz, comenzó a dar testimonio de aquel que le había abierto los ojos. Comenzó una nueva vida de pasar a ser un mendigo, a ser un enviado, a ser un apóstol del Espíritu, dando el testimonio de aquel que le había abierto sus ojos. Y en la humillación del Mesías que se hizo hombre en Adamá, no solamente, hermano, se hizo hombre en Adamá, sino que dice que fue sacrificado. Capítulo 11 del libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis. Voy a leer anterior para poder contextualizarnos. Me dieron una vara para medir parecida a una caña y me dijeron: levántate, toma las medidas del templo de Elohim y del altar y cuenta los que adoran allí, pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y yo enviaré 2 testigos vestidos con ropa áspera a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca que quema por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético, y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades tantas veces como ellos quieran. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán
tendidos en la calle de la gran ciudad, donde fue, aquí dice crucificado. El Mesías no fue crucificado. El Mesías fue levantado según su misma palabra, y él no puede mentir porque él es la verdad. Dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Adán debía de ser levantado. De manera, hermano, que una serpiente no puede ser crucificada. En la comunidad de Testigo de la Vida, abierta por el canal de YouTube, abierta por YouTube, para como decir, canal Testigo de la Vida, hemos publicado la foto también en Facebook, en la página Testigo de la Vida, y en mi perfil personal hemos publicado las fotos acerca de cómo él fue levantado. Y dice, donde fue levantado su Señor, la cual en el lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. De manera, hermano, que en el argot espiritual el Señor fue levantado en sacrificio. No solamente se hizo hombre en Adamá, sino que fue levantado en sacrificio en Sodoma y en Egipto. Egipto representa la esclavitud del hombre por el hombre sometido en opresión por poderes humanos a la más brutal esclavitud. Hoy no existe el imperio egipcio, pero existen pueblos que están sometidos a la opresión. Lo obligan a ser sordos, ciegos, mudos, paralíticos, muertos en vida por la opresión a las cuales están sometidos. Pueblos enteros sometidos a la opresión, a la esclavitud. Encubiertamente, pero que, como dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. La verdad y la justicia un día se encuentran, y todo lo que estaba oculto saldrá a la luz. Muchas personas están siendo sometidas a diferentes formas de esclavitud en el mundo, niños incluso, a la esclavitud humana. Pero hermano, el amor de Elohim es tan grande que su Hijo murió en el sentido espiritual en Egipto, porque dice, cuando él se le reveló a Moisés en el monte, en aquel monte donde la salsa ardía, le dijo, yo he descendido para liberar a mi pueblo, para liberar a Israel, para liberar a la descendencia de Abraham, porque he visto la opresión con que lo oprimen sus exactores. Es decir, veía la esclavitud y el clamor de un pueblo sometido a la opresión. Y por eso él descendió. Y por eso aún desciende. El clamor de Sodoma por causa del pecado que había en ese pueblo llegó hasta los oídos de Elohim.
y él mismo, Mesías, descendió para verificar. Pero no solo eso, hermano, sino que en el sentido espiritual, él fue levantado en sacrificio en Egipto y fue levantado en sacrificio en Sodoma. Miremos ahí la grandeza y la bajeza a la vez de nuestro Mesías, de aquel que se dio en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas. Hermanos, esto estaba profetizado dice que en el capítulo 14 de Génesis, ahí se ve el conflicto de un grupo de reyes que se ponen de acuerdo para ir a pelear en contra de otros reyes, es decir, de los reyes de Sodoma, de Gomorra y demás, y que venciendo estos reyes a otros junto con sus ejércitos, Lot, que residía en Sodoma, fue llevado prisionero y Abraham, habiendo conocido de esta situación, preparó un ejército con sus siervos, es decir, con aquellos que le servían, y dice uno que escapó y llegó y lo contó a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, quienes eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente había sido tomado cautivo y reclutó a sus discípulos nacidos en su casa, hombres, y los persiguió hasta Dan. Los atacó de noche, él con sus servidores, los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. Recuperó todas las posesiones, también su pariente Lot, y sus bienes recobró, y también a las mujeres y a la gente. El rey de Sodoma salió a su encuentro luego de volver de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Sabé, que es el valle del rey. En el hebreo es el Emek Sabek, Hu Emek Hamelek, es decir, el valle de Sabé, el valle del rey. Y dice, y Malquisedec, es decir, Sedec significa rey. Hamelek, Melech significa rey. Y Melquisedec, Sedec debe ser Sadik. Dice que el rey de Salem sacó pan y vino, y él ministraba al Elión, el Altísimo. Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de el Elión, el Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Elión que entregó a tus angustiadores en tus manos y le dio a él el diezmo de todo. Dijo el rey de Sodoma a Abraham, dame la vida y toma para ti las posesiones. Dijo Abraham al rey de Sodoma, elevé mis manos al Eterno, al Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
que no tomaré ni un hilo ni la correa de un calzado, nada de lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Para mí nada, solo lo que han comido los jóvenes y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol, Manré, ellos tomarán su parte. Pero aquí lo importante es, hermano, que se hace una referencia al Valle del Rey. Y precisamente en el sentido espiritual, dice el libro de Revelaciones que el Mesías fue levantado en sacrificio en Sodoma. Así que, hermano, aunque en un momento el juicio de Elohim vino sobre Sodoma, sin embargo, el Mesías fue levantado en sacrificio allí, precisamente para levantar junto con él en redención a aquellos que la corrupción lo había llevado al juicio de muerte. De manera, hermano, que no solamente el Mesías fue hecho hombre en Adamá para alcanzar a Adán y a toda su descendencia, porque si hubiese nacido de una mujer, Adán quedaba fuera de la redención. Pero él se hizo hombre, es la palabra de Elohim que se hizo hombre. Isaías lo vio, y ese que vio Isaías fue el que Elohim quiso enviar al mundo, y dice que quiso que creciera como una raíz en tierra seca. De manera, hermano, que él fue creciendo para sufrir en carne propia realmente el dolor, la enfermedad, la esclavitud humana y la esclavitud espiritual. Pero no solo quedó ahí, sino que fue levantado en sacrificio, fue muerto en sacrificio en sentido espiritual en Sodoma y en Gomorra, es decir, en Sodoma y en Egipto. De manera que todos aquellos que perecieron en Egipto tienen redención. Aquellos que murieron en la más, como decir, brutal esclavitud en Egipto, tienen redención. Todos aquellos que perecieron en el desierto de Egipto, en el tránsito hacia la tierra, tienen redención, porque por ellos también el Mesías se dio en sacrificio. Todos aquellos que perecieron bajo el fuego del juicio en Sodoma y en Gomorra tienen redención, por cuanto el Mesías fue levantado en sacrificio también para ellos. Esta es la grandeza de nuestro Mesías. Esta es, hermano, el amor de Elohim por el mundo, y que teniéndolo delante de nuestros ojos, solamente Él puede abrir nuestros ojos para que podamos ver esta grandeza, para que podamos ver la grandeza de su amor y la grandeza del Mesías que adoramos. La grandeza del Mesías que nos postramos delante de Él, reconociendo sus méritos, reconociendo sus atributos, porque aquel hombre, cuando Él le dijo, ¿crees tú en el hijo del Adán? Él dijo, ¿quién es, Señor? Y Él le dijo, dice en el capítulo 9, cuando ¿creen tú en el hijo de Adán? Respondió él y dijo, ¿quién es Adonai para que cree en él? Le dijo Yehoshua, pues le ha visto. Vamos
Vamos a leerlo en él. Le ha visto a él, y el que habla contigo es aquel. Aquí está el testimonio del Espíritu, el Padre testificando acerca de quién es su Hijo, y a la vez el Hijo testificando acerca del Padre, por cuanto el que habla contigo, aquel es. Aquí está el testimonio, hermano. De manera que solamente luego de esto, de este hombre recibir el testimonio del Espíritu, él dijo, creo a Adón, y se postró ante él y le adoró. Este merece adoración, hermano. Es importante ver cómo, y hago hincapié en esto, hermano, por la autoridad que el hombre se arroga a sí mismo sobre los demás. Los fariseos eran los líderes de las sinagogas donde se reunían los judíos, y ellos eran lo que determinaban, como decir, expulsaban según su criterio. Ya habían acordado que todo aquel que reconociera que este era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. De manera que todo como decir, la persecución que tenían sobre este hombre era para, en definitiva, implantar su autoridad, no perder la autoridad que supuestamente le da su religión y que le da privilegios sobre los demás. Sin embargo, el Mesías se hizo hombre en Adamá y fue levantado en sacrificio en el sentido espiritual en Sodoma y en Gomorra. ¿Quién es el hombre que se ha dado en sacrificio con usted? ¿Quién es el hombre que ha mostrado un amor como ha mostrado este Mesías? ¿Quién es el hombre que ha descendido de su gloria? Todo lo contrario, están encumbrados. Y se cumple la palabra de su evangelio que dice, todo esto te daré si postrado me adora. Se están postrando delante de uno y están adorando a uno que no es, y como le están entregando los reinos del mundo, pues le adoran y se postran. Hermanos, nuestro Elohim y nuestro Mesías, aun cuando es el Creador y nuestro Mesías es el Rey del universo, no es, como decir, un capo, un postor, donde tiene las riquezas y la da a quien él quiere. No, hermano. El Elohim verdadero, es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, como lo hizo con este hombre que mendigaba. Es el Elohim de los pobres. Es el Elohim de aquellos que están oprimidos por el diablo, que están bajo la opresión y el poder del hombre, sometido a la esclavitud, ejerciendo poder por diferentes formas de autoridad que el mismo hombre se diseña y se da para mantener en esclavitud y en opresión al resto. Pero nuestro Mesías hace al hombre verdaderamente libres. Él murió para hacernos libres. Así que, hermano, estos hombres, dice,
que respondieron y dijeron a él: en pecado naciste tú entero y enseña tú a nosotros. Y le echaron fuera de la congregación, fuera de la sinagoga, fuera del redil, vamos a decir así. Y fue cuando, dice, oyó Josué que lo habían echado fuera, y encontrándolo dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió aquel y dijo: ¿quién es Adón para que cree en él? Dijo a él Josué: lo ha visto a él, y el que habla contigo es aquel. Él dijo: creo, Adón, y se postró ante él. Este es el pastor de este hombre. Este es mi pastor. Las cosas en nuestra vida a veces no pasan por gusto, hermano. Cuando comencé, Dios, no sé, estaba tratando conmigo y comencé a tener presente los mandamientos de Elohim, porque Apocalipsis enseña que los hijos de Dios son aquellos que tienen el testimonio del Mesías y guardan los mandamientos de Elohim. Ese es el estatus de los hijos de Elohim. Y escribí una carta para mis pastores y para como decir, el del rango más alto en la iglesia a la que pertenecía, y sencillamente fui expulsado. He pasado diferentes situaciones en este sentido, pero un día, y como decir, volvía, pedía perdón, me sometía, porque a dónde iba a ir, hasta el día que Elohim tuvo misericordia de mí y me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Elohim sabe cómo tratar con cada persona para llevarte a la verdad de su Hijo. Y creo que estas palabras fueron suficientes para que me llevara al entendimiento de cuál es el Evangelio eterno y de quién verdaderamente es su Hijo, que no es el Hijo de María que fue crucificado en el mundo. Ese no existe, hermano. No saben a quién están adorando. Creo que si Elohim lo permite, voy a empezar a hablar más directamente, porque no quiero confabularme con la mentira, no quiero darle una apariencia para que las personas se sientan justificados donde están. No saben a quién están adorando. Se están postrando ante aquel que a veces no solo le permite vivir en sus pecados, sino que también le entrega, como dice, los reinos del mundo. Le está entregando riquezas, le está entregando dinero, y consideran que son bendiciones. Y están siendo arrastrados al error, hermano. El Espíritu, el testimonio del Espíritu, es un testimonio de verdad, de justicia, de amor. Es un testimonio de dolor, de sacrificio, de muerte, pero también de resurrección. Es un testimonio del hombre que está en tinieblas y en sombra de muerte, y un día resplandece la luz. Ese es el Evangelio eterno. Ese es de un hombre que está en la corrupción de este mundo, como decir en el sentido espiritual en Sodoma, o en la esclavitud y en la opresión de Egipto, y el Mesías se le aparece. Dios permite que conozca a su Hijo
Y aquel hombre comienza a ser verdaderamente libre, porque pierde el miedo, el temor, el terror, no solo a los hombres, sino a las fuerzas que operan en este mundo, hermanos. Nos hemos visto en el hospital cuando la COVID, y sentí la palabra, ustedes vuelven al hogar. Y aquí estamos mi esposa y yo, hermano. Cuando decían a mi esposa, te está muriendo, en un momento el director del hospital envió un medicamento para ponérselo a una persona que estaba como mi esposa. Y los médicos le habían dicho a mi esposa en ese día que realmente ellos estaban haciendo todo por ella, pero que su estado era crítico. Y aquella inyección que iba para otra persona, se la pusieron a mi esposa y eso cambió el estado crítico de mi esposa. Así que, hermano, en eso veo cómo Elohim obra. En estos días he leído acerca de Caín y de Abel. Y, hermanos, el asunto está en que a veces dos personas, Elohim quiere tratar con una como Él quiere y quiere tratar con otra como Él quiere. El problema está en el corazón del hombre. Dice que Elohim miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero eso, lejos de corregir actitudes internas en nuestros corazones, en este caso en el corazón de Caín, lo que hizo fue sacar su verdadera naturaleza, porque Caín es de la descendencia de el serpiente. Y lo que hizo fue, ¿por qué Elohim? ¿Por qué ocurre esto? Precisamente para que quede al descubierto la naturaleza del serpiente que estaba en Caín, porque era descendiente del serpiente, del Najás. Y Elohim lo que hizo fue dar la oportunidad para que él pudiera entender, para que saliera a la luz la verdad, como salió a la luz la naturaleza del serpiente que estaba en Judas y que lo traicionó. Y que hay una profecía cuando él dijo, aquel a quien le dé el pan mojado, aquel es. No solo se estaba refiriendo a Judas, sino a aquella iglesia, aquellos hombres que aún todavía siguen dando el pan mojado, siguen recibiendo en su boca el pan mojado como si fuera el cuerpo del Mesías. Ahí comenzó la traición y ahí comenzó la falsedad que se ha extendido en todo el mundo. Ahí nació el Jesucristo que el mundo conoce, aquel que el mundo adora. Miremos las riquezas que acumulan aquellos que creen en Jesucristo nacido de la Virgen María. Para nadie es un secreto las riquezas que acumula el catolicismo romano en el mundo y que
el cristianismo, siguiendo lo mismo paso, está tratando de hacer lo mismo y acumular riqueza en el mundo, y como dice, están conquistando el reino del mundo para ellos. Pero Elohim es el que conoce los corazones y da testimonio a aquellos que son de la verdad. Como dice, no todo el que dice Señor, Señor, eso lo dice en su evangelio, entrará al reino de los cielos. Así que, hermano, estos hombres que se sentían con autoridad y con derecho para determinar quién entraba al redil y quién salía del redil, pues él les dijo: para juicio vine yo a este mundo, para que vean los que no ven y sean ciegos los que ven. Oyeron a algunos de los fariseos esto, los que estaban con él, y dijeron a él: ¿acaso somos ciegos también nosotros? Dijo a ellos Josué: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero dicen ahora que ven, permanece el pecado de ustedes. Esta es la condición de la cual muchos líderes, como dice, ciegos, guía de ciegos, aquellos que se congregan alrededor de ellos, envidian sus posiciones, desean llegar a las posiciones en que están sus líderes, porque ven las ventajas, la opulencia, las riquezas que acumulan, mientras las ovejas entregan su diezmo, pagan por la palabra de Elohim, pagan por la obra de salvación que ninguno de ellos ha efectuado. Sin embargo, la redención, hermano, se hizo hombre, el Redentor se hizo hombre en Adamá y fue levantado en sacrificio en Sodoma y en Egipto, en el sentido espiritual, para alcanzar a aquellos oprimidos por el hombre en la esclavitud y aquellos que perecieron producto de la corrupción en las cuales vivían. Que el Elohim eterno permita que sus ojos se abran para que puedan mirar, creer y recibir al Hijo de Adán, al cual vendrá en las nubes, y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron. Amén.